Las instituciones y sus acuerdos. Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional. Las mismas, como los seres humanos, han ido evolucionando a través del tiempo, lo cual ha permitido generar un orden y una estabilidad social, en donde cada miembro del grupo debe apegarse a ciertas normas y reglas, dando origen a la división del trabajo y a la organización de tareas y de roles. Pero para que las instituciones se conformen deben reunir ciertas características. Cabe destacar la forma en la que las instituciones requieren intencionalidad compartida, el lenguaje y otras habilidades cognitivas en gran medida ausentes en otros primates. Una institución es una forma de organización social, sea de tipo privada o pública, que cumplen una función específica en la sociedad y que deben obedecer a unas normas y una estructura de roles que sus miembros deben respetar para cumplir la misión, establecida o fundada para desempeñar una función de interés público, siendo un sistema de índole social y cooperativa creada bajo imposiciones legales que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien social, es decir, que vendría siendo algo normal para ese grupo. Los acuerdos de Bretton Woods son todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de las Naciones Unidas, realizada en la localidad de Bretton Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1924, que estableció las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta los principios de la década de 1970. Allí fue donde se establecieron las reglas para que las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo entre 1914 y 1945, que se inició en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Se considera que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista donde se establecieran las relaciones con el exterior. En el acuerdo también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas de la organización empezaron a funcionar en 1946. La Carta del Atlántico, esbozada en agosto de 1941, el encuentro del presidente Roosevelt con el primer ministro británico Winston Churchill en un navío en el Atlántico Norte, fue el precursor más notable de la Conferencia de Bretton Woods. Roosevelt lanzó una serie de objetivos ambiciosos para que el mundo de posguerra, incluso antes que los Estados Unidos entrasen en la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de evitar el descalabro económico producido en la época de entreguerras. La Carta del Atlántico afirmó el derecho de todas las naciones al igual acceso al comercio y a las materias primas. Apeló también a la libertad de los mares, un objetivo principal de la política exterior estadounidense, desde que Francia y el Reino Unido amenazaran a navíos estadounidenses en los años de 1790. El desarme de los agresores y el establecimiento de un amplio y permanente sistema de seguridad general. La conferencia contó con la presencia de 44 naciones en aquel entonces. La mayoría de las naciones del llamado Tercer Mundo aún eran colonias europeas, por lo que no tuvieron representación propia. La mayoría de sus representantes eran de América Latina, y sus regímenes eran, por lo general, permeables a la influencia y el control de Washington. India todavía no había alcanzado la independencia plena, y viajó a Bretton Woods como parte de la delegación británica. Los países del bloque comunista
conducido por la Unión Soviética, participaron de la conferencia, pero no ratificaron el acuerdo. China también participó de la conferencia, pero se retiró tras el triunfo de la Revolución Comunista en 1949, mientras que Alemania, Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Las naciones de Europa Occidental aún eran campo de batalla de la guerra y estaban desangradas. En esas condiciones, Estados Unidos, que producía la mitad del carbón mundial, 2/3 del petróleo, más de la mitad de la electricidad e inmensas cantidades de barcos, coches, armamentos, máquinas, entre otros, iba a tener un considerable control sobre las decisiones finales en dicha conferencia, al punto que terminaría imponiendo su diseño, derrotando la propuesta inglesa diseñada por John Maynard Keynes. Al principio, el objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional, con tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del dólar. ¿Qué acuerdos se lograron en la conferencia de Bretton Woods? Los acuerdos de Bretton Woods contemplaron la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, inicialmente denominado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. En esta reunión se estableció la cuantía de los fondos y la cuota asignada a cada país. ¿Cuándo se acabó Bretton Woods? En 1973, el sistema de Bretton Woods es la denominación habitualmente utilizada para referirse al sistema monetario internacional que existió entre 1944 hasta 1973, cabe destacar. El Fondo Monetario Internacional se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, garantizando la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenibles, y reducir la pobreza en el mundo entero. La finalidad primordial del Fondo Monetario Internacional es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambios que permiten a los países y a los ciudadanos efectuar transacciones entre sí. Cumple dicha finalidad realizando el seguimiento de la economía mundial y las economías de los países miembros, concediendo préstamos a los países que enfrentan problemas de balanzas de pagos y préstamos ayudas de prácticas a sus miembros. ¿Cómo está formado el Fondo Monetario Internacional? Está integrado por la Junta de Gobernadores, el directivo, el director general y el personal, un cuerpo de casi 300.000 funcionarios en el que se refleja aproximadamente la diversidad entre sus países miembros. ¿Cuáles son las características del Fondo Monetario Internacional? Fomentan la cooperación monetaria mundial, asegurando la estabilidad financiera del mismo. Facilita el comercio internacional. Promueve el alto nivel de empleo y el crecimiento económico sostenible. Trata de reducir la pobreza en la totalidad del mundo. Por otra parte, ¿quién maneja el Fondo Monetario Internacional? El directivo ejecutivo está conformado por 24 directores del Fondo Monetario Internacional, cabe resaltar, y 25 en el Banco Mundial. En ambas instituciones hay 6 directores seleccionados directamente con los países con mayores contribuciones, como lo son Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, y el resto son elegidos por los demás miembros. ¿Cuántos países conforman el Fondo Monetario Internacional en la actualidad? El objetivo del Fondo Monetario Internacional es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para cada uno de sus 190 países miembros. ¿Cuáles son las desventajas del Fondo Monetario Internacional? El primer punto negativo por resaltar son las políticas impositivas. Nuevos impuestos a subir los existentes siempre significará una reducción del ingreso disponible de la población, siguiendo de una reducción del consumo y una contracción económica.
La Conferencia Monetaria y Financiera Internacional lleva el presente nombre debido a que se realizó en el complejo hotelero de Bretton Woods, donde el principal objetivo de la misma era pasar del patrón oro al patrón oro divisa, hacer una reconversión monetaria internacional en cuanto a las transacciones entre países. En conclusión, podremos decir que dicha convención ayudó a lo que fue la creación de grandes instituciones que han perdurado en el tiempo, después de la posguerra, teniendo como finalidad la soberanía y el crecimiento económico mundial, garantizando así la estabilidad financiera internacional.